La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado. Lo anunció la Organización Mundial de la Salud en mayo último, luego de más de 3 años de haberse declarado el nivel de alerta más alto de ese organismo internacional. Esto significa el fin de la terrible pandemia que provocó confinamiento, muerte y economías en crisis alrededor del mundo. ¿Qué lecciones nos deja para enfrentar emergencias sanitarias en el futuro? ¿Cuánto se creció la ciencia cubana durante este periodo? Para dialogar sobre el tema, contamos en Buen Cubano hoy con la doctora en Ciencias Médicas María Eugenia Toledo Romaní del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury e investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana. Y también nos acompañará la doctora en Ciencias Mariela Naranjo Medina, quien es la directora de producción del Instituto Finlay de Vacunas. Las invito a pasar a nuestro set. Bienvenidas ambas doctoras por primera vez a nuestro programa. Ha sido una época bien difícil, ¿verdad? Sumamente difícil. Pero también ha sido muy satisfactoria. Sobre todo eso conversaremos hoy en Buen Cubano. ¿Estamos listas? Así que comenzamos. Estamos hoy en Buen Cubano conversando sobre el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia ha terminado, la COVID-19 no ha llegado a su fin. Por eso quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa que no haya llegado a su fin? Mira, Liumila, declarar que es el fin de la pandemia ha sido declarar que la COVID dejó de ser un evento sanitario de importancia internacional. Pero eso no quiere decir que no haya más COVID, que no haya más circulación del virus. Eso quiere decir que cada uno de los países tendrá que trazar sus propias medidas de enfrentamiento, sus propias medidas de control. Y que, bueno, seguiremos teniendo casos mucho menos complicados, mucho menos casos graves, porque hemos logrado un nivel de inmunidad poblacional que permite que la COVID se comporte como una enfermedad que va a tener un comportamiento estacional. Vamos a tener meses donde vamos a tener más casos, meses donde vamos a tener menos casos, pero para nada podemos decir que no vamos a tener COVID. Entonces, eso implica que el país está tomando y tendrá que tomar un grupo de medidas para atender los casos, para controlarlos si aparecen un mayor número de ellos. Pero lo que sí estamos seguros es que va a ser diferente a lo que representó la pandemia en términos de que era una enfermedad nueva, una enfermedad con una muy alta transmisibilidad y una población que no tenía inmunidad, que no conocía el virus. Entonces va a ser muy diferente, pero vamos a seguirlo incluyendo como parte de nuestros programas, como parte de nuestras estrategias de control. Ahora, usted me habla desde el punto de vista nacional, pero quisiera preguntarles desde el punto de vista foráneo, ¿de qué estamos hablando cuando se refiere al fin de esta emergencia? O sea, ¿hay riesgos todavía con respecto a la COVID-19 en el mundo? Por supuesto, por supuesto. Es un virus que ya llegó y va a seguir circulando. Y por tanto los países van a tener diferentes manifestaciones y formas de presentar los casos, la cantidad de casos que tengan, el alza de los casos, las hospitalizaciones, y eso va a depender mucho de las estrategias que cada país haya trazado en el momento de la pandemia y continúe como parte de los programas de control. Entonces, si el riesgo es internacional, lo único que ya tenemos otras condiciones, por tanto, no hay por qué decir que hay una emergencia sanitaria internacional. E imagino que cada nación irá también tomando medidas en el contexto en el que se encuentre. O sea, si hay un aumento de casos alarmantes en determinado momento, pues adoptará ciertas medidas. Ahora, quisiera entonces preguntarle a usted, doctora Mariela, porque sabemos que durante los primeros tiempos Cuba estuvo, y los científicos cubanos, por supuesto, estuvieron dedicados completamente a encontrar nuestras propias vacunas. Entonces quisiera, ahora que se ha decretado ya el fin de esta emergencia, ¿qué experiencias ustedes tuvieron durante estos largos 3 años con respecto a estas investigaciones? A ver, para nosotros ha sido un reto enorme desde el punto de vista científico y también tecnológico, porque a pesar de que estas vacunas surgieron con plataformas conocidas, de vacunas que ya existían en el país, que tenían una amplia vacunación a nivel internacional, el factor tiempo fue muy decisivo.
Recuerde que la producción de una vacuna dura aproximadamente entre 10 y 20 años. Estas vacunas cubanas, tanto Abdala como Soberana, se desarrollaron en un tiempo récord, en meses se desarrollaron esas vacunas. Y realmente la voluntad política de nuestro gobierno y también el esfuerzo mancomunado de todos los científicos dieron al trasto con que los tiempos realmente se acortaran. En ese sentido, yo quiero resaltar la estrategia y la alianza que se estableció entre los centros de Ibecuafarma. Por una parte, el Centro de Inmunología Molecular, el Instituto Finlay y Biocen para la producción de las vacunas soberanas, y por otra parte, el Centro de Ingeniería Genética, Genética y Biotecnología y los laboratorios AICA en el caso de la vacuna Abdala. Y también la integración entre la industria, en este caso Ibecuafarma, y el MINSAT y los territorios, que propiciaron la organización y la implementación de todas las campañas de vacunación que se desarrolló. Creo que fue una experiencia muy buena. En lo personal me siento muy regocijada porque incluso mi familia y nosotros mismos como científicos y productores participamos de los ensayos clínicos. Cuando se expresó la voluntad de todo el que quisiera participar en los ensayos clínicos, ahí mi familia completa estuvo, desde mi pequeñito nieto, mi hija, y todo el mundo participamos en los ensayos clínicos, y realmente fue un aporte importante que tuvimos en ese sentido. Y además de eso, de que tuvieron la posibilidad de participar, de aportar a la ciencia, también era la retaguardia, es importante para cuando usted no estaba en la casa. Así mismo es. Ahora, la doctora ahorita en maquillaje me decía que ella no es la misma antes y después de la COVID. Y no me lo decía porque hubiese padecido la COVID y hubiese quedado con alguna secuela, sino por la experiencia que tuvo tan intensa durante todos estos años. Doctora, quisiera compartirnos alguna anécdota específica de todo este tiempo. Sí, mira, si tú me preguntaras anécdotas, tengo 2 anécdotas que creo que el pueblo de Cuba las va a recordar como yo. La primera fue la necesidad de convocar a más de 44.000 sujetos, personas, a un ensayo clínico gigante de eficacia de una vacuna que estábamos en fase de prueba, pero que demostró la confianza que el pueblo tenía en el sistema de salud cubano, porque más de 44.000 sujetos se involucraron y más de 40 nos acompañaron durante todo el proceso. Yo decía que eso era muy estresante porque en cada una de las tarjetas de esos sujetos pusieron: si usted tiene alguna duda, llame a este teléfono. Y ese teléfono era mi teléfono personal. No sé, sabrás que no teníamos días, ni noches, ni minutos para intentar que cada uno siguiera con esa confianza y te aportara su granito de arena a eso que queríamos, que era tener vacunas soberanas, vacunas cubanas. Y la segunda gran experiencia linda fue cuando empezamos los ensayos clínicos en niños. Es decir, nosotros transitamos muy rápidamente de los ensayos clínicos en adultos, porque las vacunas cubanas justamente fueron concebidas como vacunas para niños. Y pasamos muy rápidamente, y el 5 de septiembre justamente, en conmemoración a la fecha histórica, pues comenzamos los ensayos en niños, la campaña de vacunación en niños entre 2 y 18 años en la provincia de Cienfuegos. Y esa confianza de esos padres de llevar sus niños, de estar todos allí y de vivir la fiesta de la vacunación y la fiesta de volverse a encontrar con sus amigos fue realmente de lo más lindo. Y yo digo que no solo viví yo, sino vivió todo el pueblo. Y también la posibilidad de la esperanza, porque se estaban haciendo esos estudios que comenzaban el camino, por lo menos para la población, porque para ustedes el camino ya estaba bien andado de una posible vacuna en ese momento para luchar y derrotar a la COVID-19, ¿verdad? Yo les propongo a ustedes ahora una primera pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que estamos conversando sobre el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Manténgase con nosotros, tenemos muchísimo que contar. La emergencia por la pandemia de COVID-19 ha cesado, mas no la causa que le dio origen. El virus SARS-CoV-2 seguirá circulando, mutando y causando muertes en los 5 continentes después de haber cobrado la vida de aproximadamente 6,9 millones de personas en alrededor de 190 países, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La COVID no fue solamente una epidemia más, es decir, la COVID fue una expresión de la vulnerabilidad de los sistemas de salud en el mundo. A pesar de esa realidad, causante también de lejanías, encierros, daños psicológicos, besos y abrazos pospuestos, la pandemia dejó un cúmulo de aprendizajes a la humanidad.
El efecto de la globalización y la interconexión entre todas las regiones del mundo, si bien favorecieron la rápida propagación de la COVID, también contribuyeron en cierta medida a combatirla, pues lo más importante en todas las épocas ha sido la conservación de la vida humana en un planeta necesitado de bienestar universal. El respaldo de la isla antillana para hacer frente a la pandemia desde la soberanía no lo constituyó el hecho de contar con un sistema de salud articulado, gratuito y con probadas competencias profesionales. La fortaleza de un gobierno unificado, su voluntad política y la robusta industria biofarmacéutica fueron puntales en esta lucha por la vida. La enfermedad que ha causado tanto daño también nos ha dejado experiencia, estilos de trabajo, nos ha llevado a una mayor, como son los cubanos, ante las situaciones difíciles, la tendencia es a unirnos más, a lograr mayor encadenamiento, es lo que ha ocurrido, mayor integración entre, en este caso, bueno, dentro de las empresas de Biofarma, pero también lo hemos hecho con universidades y con otras instituciones del país. Además, yo creo que una lección importante es que hay que estar preparados para futuras pandemias. O sea, no hay nada que garantice en este momento que no pueda ocurrir en el futuro una nueva enfermedad que se propague por el mundo. Y ya todos los pasos que hemos dado de estas unidades de producción que hemos armado a marchas forzadas, pero con un gran rigor sanitario, cumpliendo todas las normas y que han sido rigurosamente inspeccionadas por el SECMED, nuestra entidad regulatoria. Fue también a partir del enfrentamiento al nuevo coronavirus que Cuba implementó un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. La irrupción de la pandemia favoreció un conjunto de acciones y nuevos aprendizajes que permitieron madurar los fundamentos conceptuales y los componentes del sistema. Y hoy ese sistema es un elemento estructural de la gestión gubernamental y se extiende a nuevos ámbitos. Los saldos positivos de la pandemia en Cuba fueron visibles en el ámbito educacional, donde el país aplicó transformaciones en el proceso docente educativo para mantener la formación de los estudiantes y las diferentes modalidades de estudio. La COVID-19 igualmente aceleró la generación de soluciones informáticas para el enfrentamiento a la enfermedad y disparó el uso de las redes sociales y la Internet, así como el desempeño en modalidades de trabajo a distancia, teletrabajo y los entornos virtuales e híbridos para el desarrollo de foros nacionales e internacionales y que en la actualidad todo el orbe potencia. La llegada del nuevo coronavirus modificó desde las costumbres, los hábitos de higiene y seguridad, tradiciones familiares, hasta los modos de saludar. Enseñó a la humanidad que lo pequeño y casi invisible puede llegar a cambiar el mundo. Valia Martínez Sam, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre la gesta que significó los primeros años de la COVID-19 para la ciencia cubana. Pero quisiera preguntarles ahora, ya cuando ha pasado tanto tiempo, estamos vacunados, ¿qué saldo nos ha dejado la COVID-19 al organismo humano? ¿Existen estudios al respecto? Sí, a ver, mira, a nivel internacional se habla del síndrome post-COVID y se habla de que las personas que padecieron COVID, o algunas de las personas, sobre todo las personas que tienen otras comorbilidades, otras enfermedades en su cuerpo, como llaman, padecen, por ejemplo, de fatiga crónica, padecen de dificultades respiratorias porque le ha dejado fibrosis la COVID, padecen además de dolores articulares, es decir, es todo un grupo de síntomas y signos un poco aislados o un poco que han venido a conformarse como el denominado síndrome post-COVID. Para eso Cuba también se preparó. Y para eso, por ejemplo, tenemos las consultas post-COVID donde se están atendiendo pacientes, no solamente en La Habana, y hay publicaciones, por ejemplo, de Guantánamo, de Santi Espíritu, de Villa Clara, de cómo se están manejando los protocolos incluso de manejo de esos pacientes. Entonces, todavía nos queda en la ciencia de la COVID, todo empezó a la vez. Empezó a la vez la enfermedad, empezó a la vez el enfrentamiento, empezó a la vez la necesidad de tener vacunas y también empezó poder ir acumulando conocimientos sobre la enfermedad, las secuelas y cómo manejar todo eso. Entonces, Cuba también, que preparó sus protocolos de manejo de pacientes, también ha preparado sus protocolos y sus consultas de manejo de los pacientes y de las secuelas post-COVID para ir incorporando a los pacientes en una mejor situación al nuevo contexto. También la COVID dejó secuelas psicológicas y dejó secuelas psicológicas en nuestros niños que tuvieron que estar aislados. Claro. Dejó secuelas psicológicas en nuestras familias que perdieron familiares como consecuencia de la COVID, a veces varios familiares.
Y dejó secuelas psicológicas, por eso dentro de ese síndrome post-COVID está el insomnio, está la ansiedad. Y también para eso, bueno, se han preparado los servicios de salud para poder manejar esto, para poder ir incorporando y para poder ir manejando estas secuelas que dejó. Y como ustedes nos decían, también la COVID continuará y será, como ustedes explican, una enfermedad endémica. Una más. Claro. Una más de todas las que las enfermedades estacionarias de las que estábamos hablando también. Y yo sé que, por ejemplo, existieron hospitales aquí donde se han hecho estudios de anatomía patológica y yo supongo que la ciencia luego irá también contando sobre todas esas Exacto. investigaciones. Pero también la industria se preparó para ese sentido y muchos de los nuevos productos, no solamente vacunas, otros productos se incluyeron dentro de los protocolos que hacía referencia la doctora María Eugenia para poder garantizar precisamente esta etapa post-COVID, que son parte ya de los protocolos establecidos para el tratamiento de los pacientes. De hecho, si no me equivoco, hay un medicamento que se utiliza para las embarazadas que han padecido de la COVID. ¿Es así? Sí, sí, así mismo. Ahora, otra de las cosas que marcaron el combate de la ciencia cubana contra la COVID fue el tema de la vacunación hacia los niños. O sea, Cuba tuvo esa posibilidad que incluso en comparación con el mundo se dice que fue todo un éxito. Ahora, ¿de qué manera eso influyó en que se controlara más rápidamente la pandemia en nuestro país? A ver, ahí decirte, Eliumila, que primeramente partió de la acertada estrategia que utilizó nuestro país en la vacunación de los niños. Realmente todos los niños mayores de 2 años se vacunaron en un esquema primario de 2 dosis de Soberana y una tercera dosis de Soberana Plus, y los convalecientes también tuvieron su dosis de Soberana Plus, y esto prácticamente abarcó una cobertura de más del 98% de la población infantil, lo que trajo al traste precisamente con crear una inmunidad de rebaño que permitiera el control de la vacuna en esta población, pero también en la población adulta en todo el país. Por otra parte, se han hecho estudios que quizás la doctora María Eugenia pudiera ahondar un poquito más, cómo esos estudios también se llevaron a cabo en otros países, ejemplo Irán, que fue uno de nuestros colaboradores en ese sentido, y si hay publicaciones donde demuestran la eficacia alcanzada, sobre todo en esta población pediátrica. Y en ese sentido, doctora, quisiera preguntarle, porque yo sé que ustedes son unas apasionadas del estudio, de las investigaciones tanto nacionales como foráneas. ¿De qué manera entonces Cuba fue ejemplo para el mundo, y si existen investigaciones que pudieran servirnos de manera comparativa con respecto a cómo influyó esa vacunación infantil aquí y también fuera de nuestro país? Sí, yo quería recalcar que la estrategia cubana no solo fue importante porque teníamos las vacunas y pensábamos que nuestros niños teníamos que protegerlos, eso siempre lo hemos pensado. Lo que deberíamos señalar de nuestra estrategia fue el momento en que se intentó alcanzar la vacunación infantil justo antes de la ola Omicron. Es decir, nosotros comenzamos a vacunar la población infantil cuando la ola Delta ya venía bajando, ya venían reduciéndose los casos. Por tanto, Cuba fue el único país que esperó la ola Omicron con toda su población infantil mayor de 2 años vacunada. Eso hizo que el impacto de la ola Omicron en Cuba en población infantil fuera completamente diferente al que ocurrió en muchas partes del mundo. Inclusive en países que habían alcanzado elevadas coberturas, pero que no habían tomado la decisión de vacunar su población infantil con elevadas coberturas. Porque no era solamente vacunar niños, era vacunar niños con elevada cobertura. Claro. Para añadir valor a lo que ya veníamos haciendo. Es decir, ya habíamos alcanzado elevadas coberturas en población adulta, por tanto nos quedaban nuestros niños desprotegidos y fue la estrategia. Y fue también la estrategia política no comenzar el curso escolar hasta que no tuviéramos esa elevada cobertura. Así que nuestros niños volvieron a la escuela, volvieron, como tú decías, a la esperanza, pero volvieron protegidos. Y eso hizo, nosotros recién acabamos de someter un artículo de Cuba sobre la evaluación de la efectividad de esta campaña. Y mira, la efectividad en los niños entre 5 años y entre 2 y 4 años supera el 80%. Y tuvimos una ola Omicron donde no tuvimos fallecidos en nuestros niños, donde no tuvimos reacciones adversas graves como consecuencia de nuestra vacuna. Entonces creo que eso es algo que Cuba tiene para mostrar al mundo. Seguro, y eso habla por sí solo de la valía de nuestras vacunas y de la ciencia cubana. Yo les propongo a ustedes una segunda pausa en la conversación. A usted les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de varias vías, sobre todo el correo electrónico y también nuestras redes sociales. Manténgase con nosotros, tenemos todavía mucho que compartir.
Los Estados Unidos en los últimos años han intentado cortar todas las fuentes de ingresos de la economía cubana. Tumbando las remesas, cerrando el turismo, persiguiendo, estigmatizando y cerrando la cooperación médica internacional, que es una fuente de ingresos para Cuba, entorpeciendo las operaciones bancarias. Y eso tiene un efecto también en la batalla contra el COVID, porque si hay menos fondos, hay menos posibilidad de comprar las cosas que hacen falta. Los centros de investigación de Cuba lo que han hecho es trabajar sustituyendo importaciones, o sea, desarrollando variantes nacionales que nos den la soberanía tecnológica para poder resolver los problemas sin necesidad de importarlos. El bloqueo también es un virus. Continuamos en Buen Cubano y según un artículo publicado hace apenas unos días por el periódico The Washington Post, Cuba exportó dosis de vacunas a Venezuela, México, Vietnam y otros países, pero hubo otras regiones, sobre todo de África y del sur de Asia, que decidieron no utilizar nuestras vacunas en un momento de crisis también que se encontraban con respecto a la COVID-19. ¿Eso fue cierto? Sí, Liumila, realmente fue cierto. Nuestro país exportó muchas vacunas, millones de vacunas a estos países que mencionaba el Washington Post. Pero yo prefería darte mi valoración en lo particular porque la respuesta de por qué esos países no se da está así explícitamente. Pero sí recordar que en esto subyace sobre todo el bloqueo, que impide la comercialización y el acercamiento de estos países a Cuba. En otro sentido también está influyendo las decisiones y la voluntad política de los países de poder vacunar y resolver problemáticas de sus poblaciones vulnerables. Recordemos que el certificar o registrar una vacuna en un país pasa por un proceso regulatorio que está rectoriado por las agencias regulatorias de esos países. Y hoy las transnacionales han impuesto un criterio de calidad de las vacunas en sentido general que para las vacunas cubanas es un poco complicado, difícil por esta situación que te comentaba del bloqueo, y a pesar de que está demostrada la calidad, la eficacia y la seguridad de nuestras vacunas en más de 20 artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto, siempre existe esta... Y como te decía, sobre todo prima la voluntad política de los gobiernos de resolver y aplicar políticas masivas a sus poblaciones y por ende sí decirte que Cuba no solamente en forma de comercialización sino de donaciones realizó pedidos, dijo que podía ofreció donaciones a muchos de los países de esta región y realmente no fueron capaces de aprovechar esas donaciones, que ya no se trataba solamente de una comercialización, de una acción comercial, sino que también se desecharon algunas donaciones que hicieron y no aprovecharon la posibilidad que tenía Cuba y disponía de estas vacunas. El propio Washington Post decía que si el mundo hubiera utilizado la estrategia de Cuba y hubieran aprovechado la disponibilidad de vacunas que tenía Cuba, precisamente el control de la pandemia hubiera sido un poco diferente. Seguro, y sin embargo hubo otros países que sí supieron apreciar la calidad, la eficacia y la efectividad de nuestras vacunas. Y aquí va mi pregunta, porque ahorita usted hablaba precisamente del resultado que hubo con poblaciones infantiles, no solamente en Cuba, sino también en el extranjero. Pero en la población en general, ¿qué estudios existen de la eficacia y la efectividad de nuestras vacunas en el extranjero? Sí, bueno, nosotros tenemos estudios de eficacia y efectividad de nuestras vacunas en Cuba. Bueno, esos son los números conocidos que nuestra población esperó con ahínco, de más del 92% para la enfermedad sintomática, más del 97% para la enfermedad severa. Y además que, perdón, lo vivimos, lo estamos viendo hoy en la población en general con la calidad de vida que tenemos. Claro. Y también, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de participar en el estudio clínico de fase 3, los estudios que son los denominados estudios de eficacia, que fueron conducidos en Irán. Y la diferencia es que Cuba tuvo que evaluar su eficacia en un momento de reemplazo de la variante beta por la variante delta. Y en Irán había un franco predominio de la variante delta, es decir, había muchos casos diarios, había muchos fallecidos, es decir, la situación era bien complicada por características poblacionales y también por la forma en que circula. Y bueno, recientemente acaba de ser aprobado el artículo de eficacia de nuestra vacuna, de nuestro esquema heterólogo de Soberana 02 y Soberana Plus, también con muy altos resultados de eficacia y también con más del 95% de
eficacia en prevenir la enfermedad severa y la muerte. Significa entonces que estos países que tuvieron esa posibilidad hoy están viviendo esos mismos resultados que nosotros también, los cubanos, expresamos en nuestro organismo y en nuestro día a día. Y vale decir que en Irán, por ejemplo, ellos tuvieron la posibilidad de usar varias vacunas, es decir, no solamente fue la vacuna. Pudieron comparar. Usaron varias vacunas, ellos tuvieron varias estrategias de vacunación, tuvieron varios estudios y bueno, apostaron por usar en sus estudios de eficacia la vacuna cubana y los resultados realmente fueron muy buenos. Ahora, hemos hablado del fin de la emergencia sanitaria y obviamente ya hemos precisado que no termina la COVID. La COVID tendremos que seguir lidiando con ella y aprendiendo cada día. Pero ¿qué fue lo que nos enseñó? ¿Qué saldo positivo queda para la ciencia y también para la humanidad de esta dura batalla que además costó muchísimas vidas? A ver, en lo personal pienso que dejó un saldo muy positivo para la ciencia en la forma de trabajar y enfrentar estas pandemias, y en lo humano pienso que dejó mucho amor. Yo creo que con la COVID se integraron muchas personas para obtener un resultado. Los jóvenes sobre todo fueron un pilar importante tanto dentro de la ciencia como también en el aporte que dieron los jóvenes en los centros de reclutamiento de todo el personal que se enfermó. Yo creo que eso fue una lección de amor que vivió toda la humanidad en ese sentido, y Cuba en especial. ¿Y cuál fue la experiencia que vivió usted? ¿Qué puedo decirte? Mira, hacer síntesis es de lo peor que le puede tocar a un ser humano. Así que si tuviera que hacerte punteados de lecciones aprendidas, te diría, empezaría por lo que dice Mariela, de la integración de la ciencia, la tecnología, el Ministerio de Salud Pública con la capacidad, porque los que vacunaron fueron los médicos y las enfermeras del sistema de salud que tuvieron que prepararse. Pero si tuviera que hacerte punteados de lecciones aprendidas, los servicios de salud aprendieron mucho, aprendimos mucho. Aprendimos cómo pueden saturarse los servicios de salud y tenemos que seguir atendiendo a los pacientes. Estamos con limitaciones de recursos y seguimos cuidando a nuestros pacientes. Aprendimos que nuestros niños son importantísimos en las enfermedades transmisibles y eso ya lo sabíamos, pero que tenemos que protegerlos. Y protegerlos no puede ser el último escalón, sino tiene que formar parte de una estrategia. Aprendimos que nuestro país confía en el sistema de salud, confía en la ciencia. Y aprendimos tantas cosas que se están preparando justamente ahora un grupo de tesis de doctorado sobre justamente eso. ¿Qué aprendimos? Creo que en otros programas tenemos muchas más lecciones. El tiempo se nos acaba. Yo creo que también algo que nos debe quedar para siempre es que la humanidad no está preparada y no piensa nunca en que va a llegar una pandemia, pero hay que protegerse también. Y sobre todo esto del aislamiento, debemos seguir entonces practicándolo en determinados contextos. Yo les agradezco muchísimo a ambas, no solamente por haber aceptado nuestra invitación, sino también por todo el trabajo intenso que representan ustedes y todo el batallón, el ejército de científicos que tienen detrás. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y a usted no me queda más que invitarlo a un próximo programa para hablar, como siempre les digo, en buen cubano.